Buen día, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más del Noticiero Cristiano. Hoy, como todos los domingos, tenemos mucha información buena para compartir con ustedes, noticia viva como todos los domingos, pero antes les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. El Dr. Klaus Dieter Jung nos cuenta las experiencias y vivencias de uno de los hospitales más modernos en Sudamérica. Ante la real necesidad de formar líderes en el área de consejería, el Centro de Capacitación Ministerial Gracia Internacional Paraguay inicia la capacitación en este 2013. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta para elegir a un presidente? El pastor Víctor Val nos responde a esta pregunta en el editorial del día. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Empezamos con el desarrollo de las noticias en el Noticiero Cristiano y atención a la gente del Alto Paraná, específicamente de Hernandarias, porque la filial número 16 de la APEP está organizando un gran festival de evangelización, impulsando justamente el proyecto que tiene que ver con Hernandarias para Cristo. La APEP de Hernandarias viene desarrollando varios proyectos en pos de alcanzar a la mayor cantidad de pobladores de la zona para Cristo. Una de las actividades que se proyecta es el festival Mi Esperanza. Y estamos ya prácticamente dentro del proyecto, estamos formando ya la lideranza de lo que se refiere a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y específicamente a los varones, ¿verdad? Para que esa fecha podamos estar bendiciendo a nuestra ciudad a través del Festival de Mi Esperanza. Todas las iglesias asociadas a la APEP de Hernandarias, junto con sus pastores, se han comprometido a llevar con éxito el Festival Esperanza para los días 22, 23 y 24 de agosto. Queremos hacer una saturación de los 41 barrios de lo que es Hernandarias y que el Señor pueda hacer su obra, que muchos jóvenes, niños y así como mayores que vengan a los pies de Jesucristo y que verdaderamente la obra del Señor pueda ir creciendo aquí dentro de nuestra ciudad proporcionalmente el 20, 30, 60, 100 por 1 y que el Señor nos pueda seguir bendiciendo en esa parte. Entonces está en nuestro corazón de ir ganando almas para el Señor. El Ministerio Gracia Internacional Paraguay está abriendo su escuela de consejería. Atención, porque esto es muy importante, específicamente para la capacitación de líderes y pastores de las diferentes iglesias. ¿Quieren saber más detalles acerca de esta información? Veamos el siguiente informe. Gracia Internacional Paraguay es un ministerio dependiente de la Iglesia Más que Vencedores, el cual ofrece capacitación ministerial en las diversas iglesias a nivel nacional. Desde hace bastante tiempo el ministerio está brindando el servicio de una escuela profética, el cual posee una duración de 2 años. Sin embargo, como ministerio se amplían y actualmente abrieron una escuela de consejería también extendida para otras congregaciones. De ambas escuelas pueden participar pastores, ministros, obreros, intercesores, entre otros. El Centro de Capacitación tiene la misión de ofrecer herramientas a las iglesias. Nosotros tenemos la idea que, por ejemplo, un pastor dice, necesito formar un equipo de consejeros para mi iglesia, pero es la consejería de consultorio y también la consejería grupal. Entonces el pastor, el ministro, el encargado puede escoger personas de su confianza, un equipo de 5, 6, 10 personas, cuantos ellos quieran, ellos mismos venir a la escuela y nosotros le capacitamos para ser consejeros, para hacer un seguimiento por caso y por edades, niños, jóvenes, consejería matrimonial, consejería juvenil, en cada uno de sus de casos conflictivos, de hecho en sí que corresponde a esas etapas, ¿verdad? Luego de la escuela de consejería, cada alumno estará capacitado para realizar consultorios, además de formar a otros consejeros. La escuela de consejería surge debido a la necesidad de que varias iglesias no contaban con este tipo de servicios y como Iglesia Más que Vencedores decidieron bendecir a las demás congregaciones con muchas cosas que en su tiempo Dios les regaló para el crecimiento de muchos. No damos abasto a muchas veces con nuestras propias personas y a veces nos envían de otra congregación y realmente nosotros quedamos con mucha lástima porque decimos hay gente que necesita, ¿verdad? Y eso es una herramienta
herramienta que lo ofrecemos de una manera así, absolutamente 100% lo que tenemos, damos así como ellos también lo necesitan. Estas escuelas de enseñanza también pretenden activar los dones y talentos de los miembros de las diversas iglesias para así comprometerse localmente con sus ministerios. Estamos a poco menos de 2 meses de unas nuevas elecciones presidenciales en nuestro país. Las cámaras de Noticiero Cristiano nuevamente salieron a las calles porque queríamos saber qué tienes en cuenta o qué factores tienes en cuenta para elegir al próximo presidente. ¿Vos lo sabés? Escuchemos qué nos decían en las calles. Yo creo que hay 2 cosas que ninguno de los candidatos tienen. Amor, honestidad, ninguno de ellos tienen. Amor hacia el trabajo principalmente. La mayoría yo creo que siempre fueron funcionarios públicos y vivieron del Estado y no, a mí no me convence ninguno. Personalmente en el partido que me corresponderá, porque me va a beneficiar más a mí y a mi familia. Eso sería lo que yo tengo en cuenta. No sé, que sea capaz de sobrellevar los bienes del pueblo, como se dice, y que sea inteligente, por sobre todas las cosas, para administrar nuestro país. El escocés James Thompson, miembro de la Iglesia Bautista, es reconocido como difusor de la Biblia en América del Sur. Llegan a Buenos Aires en 1818. Desde allí inicia su gran recorrido por los países latinoamericanos con la firme convicción de dar a conocer la Biblia a los pobladores de esa época. Se indica que también estuvo por Paraguay, pero no se tiene ningún registro histórico de este acontecimiento. James Thompson fue movido por fe para realizar la tarea encomendada. Por su labor y perseverancia, forman parte de la historia del pueblo cristiano en América del Sur. Y usted está en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y atención, si tenés talento para la música, esta información es directamente para vos, específicamente para los cantantes, porque llega a las pantallas de Red Guaraní Hecho en Casa TV, que va a buscar justamente los talentos artísticos de la música gospel. Todos los detalles en el siguiente informe. Hecho en Casa TV es un programa que iniciará desde el mes de abril todos los sábados en horario central, a las 21:30 hasta las 22:30 horas. El programa tiene como objetivo primordial seleccionar los mejores talentos nacionales, ya sean jóvenes o adultos que tengan algún talento para demostrar, de manera principal en lo musical, sin embargo, con la aceptación de otras ramas artísticas. Lo ideal es buscar estrellas en el buen sentido de la palabra, de tal manera alumbrar con el mensaje de Dios a través de las canciones. Y es lo que buscamos, estrellas, pero en el buen sentido. ¿Qué es lo que hace una estrella? Ilumina, y nosotros queremos que la luz de Dios, la luz de Cristo, sea la que ilumine a través de estas personas y que puedan ser llamadas estrellas de Dios, que su luz pueda iluminar y que a través de las vidas que van a estar saliendo, de los ganadores que van a estar saliendo, de Hecho en Casa, la gente pueda comprobar que hay artistas sin egocentrismo, que hay artistas que cuando se bajan de un escenario están interesados en orar por la gente, están interesados en el bien, que cuando se suben en un escenario no les interesa ellos relucir, sino que impartir vida a través del mensaje con sus canciones y las palabras que van a estar dando en cada presentación. Bueno, yo creo que va a ser un espacio de entretenimiento, va a haber mucha música, mucho arte. Yo creo que eso es lo más lindo que vamos a estar viendo. Va a haber una competencia en las categorías de solistas y dúos, y vamos a tener también invitados especiales, entrevistas, notas, de verdad. Va a ser un programa sumamente ameno y lleno de arte. Los futuros participantes ya pueden inscribirse en diferentes puntos asignados. Se realizará casting con la verdadera seriedad que amerita el programa, demostrando así la calidad y excelencia del emprendimiento. Los requisitos primordiales se basan prácticamente en el cuidado de los contenidos en las músicas. Ambos conductores realizan una invitación. Es disfrutar del arte nacional, pero a la vez de disfrutar también podamos mostrar al mundo que hay excelencia, hay calidad en el arte cristiano, en el arte gospel. Y entonces a todas las congregaciones en general les esperamos. Bueno, a ustedes que están allí en casa mirando, les queremos contar que desde hace tiempo viene gente trabajando en esta producción, una producción gigantesca, y todos estamos persiguiendo el mismo fin.
lograr que vos con tu música, con tu voz, puedas iluminar la vida de muchísimas personas que van a estar viéndote. Como el programa está dirigido a un público cristiano, cada participante, antes de ingresar al programa, deberá presentar un testimonio fiel a Dios en su respectiva congregación. Si no tuviste tiempo de anotar los lugares donde podés inscribirte para Hecho en Casa, para el casting que se va a realizar de Hecho en Casa, te recuerdo entonces, Reflexión, Música y Libro, Librería La Senda de Luque y también ambas librerías del Centro Familiar de Adoración, o bien podés pasar también por la recepción de Red Guaraní acá en el Complejo Textilia para anotarte también y ser parte de este gran programa que busca talentos artísticos, específicamente de la música gospel. Hecho en Casa TV próximamente por las pantallas de Red Guaraní. Y en estos días y en los próximos muchos más vamos a seguir escuchando propuestas de candidatos a presidentes para nuestra nación. Pero Noticiero Cristiano quería saber qué busca la gente o qué factores tiene en cuenta para elegir a un presidente, y es por eso que sacamos nuestras cámaras a las calles para saber qué piensa la gente y qué busca la gente del próximo presidente. Yo lo que quiero es un presidente serio, que trabaje, que conozca a profundidad la pobreza del país, la situación del país y por supuesto que mejore el talón de Aquiles de Paraguay, que es la corrupción, ¿verdad? Yo espero que cualquier presidente, cualquier señor que asuma, espero que cumpla y que tenga muy en cuenta la pobreza del país, que realmente es tremenda en estos últimos años. Y muchas veces Dios utiliza situaciones complicadas, adversidades para acercarnos más a Él. Este es el testimonio de Prota Velázquez, que justamente pasó por un momento difícil con una enfermedad que permitió que ella se acerque más a Dios y también su familia pueda llegar a sus pies. 7 años atrás, Prota Velasco de la ciudad de Chacoí fue diagnosticada de cáncer de mama y tras practicarse una operación sin certeza de que la enfermedad no volvería, después de un mes, por segunda vez recibió la noticia de que aún las células cancerígenas estaban en su cuerpo. Y tanto fue el desconsuelo. Sin embargo, quienes primero se acercaron a Dios fueron los miembros de su familia. De ahí ya mi hija y eso se enteraron de lo que yo tenía. Entonces ellos se acercaron ya a la iglesia. Y bueno, estuvieron igual ellos orando por mí. Toda la iglesia, el pastor. Y el pastor le dijo a mi hija, porque ella también estaba desesperada por todo lo que me salió, y le dijo, no, tu mamá va a volver sana, le dijo. Prota, mientras tanto, seguía sus tratamientos en Argentina, y durante su estadía en ese país asistió a una campaña del pastor Carlos Anacondia y tuvo un encuentro personal con Jesús. Y en esa oportunidad ella sintió la mano de Dios en su cuerpo trayendo sanidad. Ella agradece a Dios que la situación por la cual vivió fue un motivo para que ella y toda su familia pueda encauzarse hacia Dios. Estoy muy emocionada por todas las cosas que Dios hizo en mi vida y en mi familia también, porque ya yo sé que ellos están acercándose a Dios, y tengo mi hija que siempre ahora me acompaña con su pareja. No sabes, maravilla, maravilla. Hizo en mi familia, en mis nietos, mis nietas, todo. Le doy gracias sobre gracias a Dios y le voy a alabar siempre hasta que Él me lleve. Debía servir también. Y nosotros queremos compartir más contigo y para eso te invitamos a seguirnos en el Facebook Noticiero Cristiano. Nos buscan, si todavía no nos están siguiendo, nos buscan ahí, le dan me gusta y ya pueden compartir con nosotros todo lo que tenga que ver con las informaciones de sus iglesias. Si tienen algún testimonio que quieren compartir con toda la teleaudiencia de Red Guaraní, también lo pueden hacer y pueden comentarnos a través del Facebook. Ahí también van a encontrar toda la noticia nacional e internacional del ámbito cristiano y por supuesto, como todas las semanas, vamos a estar compartiendo también el resumen del Noticiero Cristiano, así que no podés dejar de seguirnos en el Facebook Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ya pueden estar en contacto con nosotros a lo largo de la semana. Y seguimos informando el Noticiero Cristiano. En el día de ayer, el Ministerio Kairos Internacional desarrolló una exposición de pandero y danza en la Iglesia Centro Familiar de San Lorenzo. El Ministerio Kairos, en su misión más profunda, pretende formar a una nueva generación de adoradores para la glorificación de Dios.
Este ministerio posee un alcance internacional, ya que trabajan con países de casi todos los continentes. Como ministerio visitaron nuestro país con el fin de realizar exposición de panderos y danzas con diferentes oradores de otros países comprometidos con Dios y con el crecimiento de muchos. Los equipos están ya preparados, se prepararon por todo un año, los grupos de graduación se han equipado, se han preparado espiritualmente, técnicamente y sabemos que tendremos una noche llena de la gloria de Dios con muchísima música, canto, danza, palabra de Dios, palabra profética. Vienen hombres de Dios que van a venir a impartir en nosotros, que van a venir a traernos una palabra que nos va a marcar, que nos va a sellar. En 18 años de ministerio reconocen que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirles. Lo maravilloso de Dios es que Él tiene un sueño muy grande, lo pone en nuestra mano, lo pone en nuestro corazón y nos va Él dando poquito a poquito. Porque si nos diera todo el paquete nos asustaríamos y diríamos, uy, yo no podría hacer esto. Entonces ahora el ver todo esto, pues es maravilloso pensar cómo ha estado la fidelidad de Dios en nuestra vida todos los días. Una de las personas que llegó al ministerio por mandato de Dios para capacitarse y servir, da un consejo para todas las personas que sientan un llamado de parte de Dios para el ministerio de la adoración a través de panderos y danzas. No se desanimen, que no importa la edad que tengan. El Señor en su palabra nunca dijo pueden danzar a los 7 años, a los 10 años. Él no puso límite de edad. Y Kairos, esa es la visión que tiene, que todos podemos adorar y alabar al Señor y que no importa la edad, no importa las circunstancias, el Señor nos va a usar. Y que se animen a inscribirse en Kairos donde quiera que esté, porque ya está por muchos países y va a estar por todo el mundo. Quédense con nosotros porque tenemos mucha más información por compartir con ustedes en el Noticiero Cristiano y específicamente le contamos más acerca del Hospital de la Fe que está ubicada en la Sierra de Perú. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y en el siguiente material te comentamos más acerca de lo que es el Hospital de la Fe, como es conocido en Perú. La organización benéfica Dios Pisuyana lleva adelante y sostiene este hospital misionero con el fin no solo de llevar salud a estas personas que más lo necesitan, por sobre todo llevar el mensaje de amor de Jesucristo. En los años 90 llegaron a Perú como simples turistas. Tras su corta visita, el matrimonio de Klaus Dieterjon visualizaron la necesidad extrema de un pueblo conocido como los quechuas. En el lugar existía una ausencia total del Estado y tras volver a su Alemania natal, decidieron hacer algo por esa comunidad. Hay 10 millones de quechuas que viven en sus casas de adobe, hay bastante violencia familiar, alcoholismo, todo eso. Nosotros decidimos queremos volver a Perú para fundar un hospital muy moderno, un hospital de lujo para los pacientes pobres. La visión era grande, construir un complejo hospitalario para atender a los más necesitados y para ello necesitaban mucho dinero con el que no contaban. Sin embargo, el querer fue poder para este matrimonio que logró mediante donaciones y un trabajo arduo con la comunidad levantar el hospital. En este centro ya se han atendido a unas 100.000 personas, pero lo más importante es que año tras año, a través de este servicio, este matrimonio, al igual que los misioneros y profesionales que trabajan en el lugar, ganan cada vez más almas para Cristo. El hospital existe, es el resultado de la oración. En esta historia Dios ha hecho muchos milagros. Entonces Dios Pisuyana, que es una palabra quechua, significa confiamos en Dios. Y esto también es el tema de Dios Pisuyana. Confiamos en Dios, con cualquier proyecto queremos servir a la gente, queremos compartir el amor de Jesús. El doctor Dieterjon, director del Hospital Dios Pisuyana, recorre el mundo difundiendo este testimonio. En el marco de su gira llegó a Paraguay, donde dio a conocer este trabajo a muchas personas más y dejó como mensaje que cuando existe la firme convicción de ayudar a los demás, se puede lograr muchas cosas más. Entonces es algo un poquito del cielo en esta tierra. En así hay una persona con la voluntad de escuchar más de nosotros o que está pensando de repente trasladarse a Perú para servir. Es muy fácil contactarnos. Yo puedo llamar a esta persona para hablar sobre los detalles.
Un testimonio como este es el que demuestra que muchas veces las oportunidades están en manos de las autoridades, pero pese a contar con los recursos necesarios, la falta de voluntad y compromiso para con los demás impide que obras como estas puedan beneficiar a los demás. Qué lindo poder soñar también con un hospital de la fe, ¿por qué no? Acá instalado también en Paraguay. Y ahora sí llegó el momento de hablar de las noticias internacionales y para eso ya estamos en compañía de nuestra compañera Patricia Ginzo. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias Mavi. De esta manera iniciamos el bloque internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. 4 ciudadanos extranjeros fueron detenidos en Libia por predicar el Evangelio, según fuentes de la policía local. Uno de los funcionarios del Servicio de Seguridad Preventiva dijo que las 4 personas son de diferentes nacionalidades, un sudamericano, un sudafricano, un surcoreano y un egipcio. Todos ellos, al parecer, cristianos evangélicos. Los 4 están acusados de imprimir 70.000 libros con fines proselitistas, posiblemente tratados evangelísticos, Nuevos Testamentos o Biblias. De ellos se distribuyeron 25.000 y se recuperaron 45.000. Los detenidos serán puestos a disposición judicial en breve, confirmó el portavoz. Y al menos 10 producciones cinematográficas sobre contenido bíblico y con gran potencial se dirigen hacia la pantalla grande. Aunque no todas las películas programadas para el lanzamiento en los próximos años se centran en los contenidos bíblicos, la mayoría de los proyectos se unen a los grandes nombres de Hollywood, basados en las historias inspiradas por Dios. A futuro se verá si esto produce consecuencias de que mucha gente recurra a la Biblia para leerla y corroborar las fuentes o ampliar sus conocimientos acerca de ella, como sucede con la mayoría de las sagas sacadas de diversos libros. He aquí una lista de películas inspiradas en la Biblia que se están considerando para un lanzamiento en el cine. María, Madre de Cristo, fecha de lanzamiento prevista, diciembre 2013. Noé, lanzamiento prevista, marzo 2014. La redención de Caín, lanzamiento prevista, verano 2015. Moisés, fecha de lanzamiento prevista, pendiente. Goliat, fecha de lanzamiento prevista, pendiente. Poncio Pilatos, lanzamiento prevista, pendiente. Jesús de Nazaret, fecha de lanzamiento prevista, pendiente. Y un proyecto de ley busca hacer obligatoria la inscripción "Alabado sea Dios" en los billetes brasileños. Sin embargo, esta propuesta aún está a consideración del Congreso brasileño. La Fiscalía pidió que la justicia concediera al gobierno un plazo de 120 días para que los billetes comenzaran a ser impresos sin esa frase. En la opción se argumenta que Brasil es un estado laico y por lo tanto debe estar libre de cualquier manifestación religiosa. El procurador regional de los derechos ciudadanos, Jefferson Díaz, autor de la opción, explicó que la intención es proteger la libertad religiosa de todos los ciudadanos y no favorecer solo a los cristianos. Díaz consideró que el hecho de que los cristianos sean mayoría no justifica la continuidad de las violaciones a los derechos fundamentales de los brasileños, que no sean creyentes en Dios. En contrapartida, el diputado Eduardo da Fonte decidió crear un proyecto de ley para impedir que la expresión "alabado sea Dios" sea eliminado de los reales. La propuesta es hacer que el registro de la frase sea obligatorio a través de una enmienda en el artículo 1 de la Ley 9069/95 que establezcan en el plan real colocar siempre la frase "alabado sea Dios" en cada billete. Sin embargo, el proyecto presentado por Eduardo da Fonte está pendiente en las comisiones de Finanzas Tributarias y de la Constitución. En carácter concluyente, si es aprobada esta ley, todavía tendría que esperar a que sea aprobada por el Senado. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del segmento de internacionales en el Noticiero Cristiano. Seguimos con más noticias. Muchas gracias, Patricia, y volvemos a las noticias del ámbito nacional y específicamente viajamos a la ciudad de Hernandarias porque los jóvenes de la Iglesia Primitiva de Dios se pusieron manos a la obra literalmente. ¿Qué hicieron? Están haciendo un trabajo arduo para mejorar las instalaciones del templo.
Derlis Adrián Godoy es líder del Ministerio Juvenil y de Alabanza, así como otros miembros de la iglesia, se puso en acción para ir mejorando las instalaciones del local. Sí, en este momento estamos continuando la obra de algunos hermanos que ya hicieron, ¿verdad? El tema de la murallita, queremos hacerle una reja, ¿no? Entonces nosotros con mi hermano nos toca la parte del revoque, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un poquitito, ¿no? A nosotros nos toca. Después vendrán otros seguro que estarán poniendo las rejas, otras pinturas. Entonces son varios hermanos que quieren trabajar, que están dispuestos a trabajar y ayudar en la obra del Señor. Siempre es en conjunto, siempre los hermanos, siempre hay uno que sabe hacer. Uno sabe hacer pintura, albañilería, carpintería. Entonces cada uno ofrece lo que es su talento, lo que Dios le dio, ¿verdad? Entonces, para la obra del Señor siempre estamos dispuestos. Son 70 los jóvenes miembros de la Iglesia de Dios Primitiva de Hernandarias que se ponen a disposición de la obra del Señor. No solamente en la parte espiritual, no solamente en la parte emocional, sino que también está la parte material, la obra. Entonces el Señor nos llama en todos los lugares para poder hacer algo para la obra del Señor. Los jóvenes deben utilizar sus talentos para beneficio de la iglesia y el reino de Dios, pero todo a su tiempo. Y fuerza, que no decaiga el ánimo, ¿verdad? Sino que cada día busquémonos del Señor y que el Señor va a usarnos cuando llegue nuestro tiempo, porque muchas veces uno se apura también, muchas veces quiere actuar, quiere trabajar y siempre hay un nivel en el cual vos tenés que preparar, tener un estudio bíblico, prepararte también para que cuando vos salgas afuera estés preparado para lo que venga, ¿verdad? Entonces, que se esfuercen, ¿verdad? Que permanezcan firmes en el camino del Señor. Y elegir las mejores propuestas o al mejor candidato en las próximas elecciones presidenciales 2013 puede mejorar nuestro futuro. Es por eso que las cámaras de Noticiero Cristiano salieron a las calles, porque queremos saber qué factores tenés en cuenta para elegir al próximo presidente. Estas fueron las respuestas que obtuvimos justamente en las calles con nuestras cámaras. Y mira, lo primero debe ser honesto, la honestidad, porque el primer mal que tiene el Paraguay, y por eso estamos como estamos, es por la impunidad, todo queda impune, hay mucha corrupción, la honestidad y en segundo lugar el patriotismo. El gobernante debe ser patriota, ¿verdad? Debe amar al pueblo, ¿verdad? No amar a sus empresas, ¿verdad? Y el tercero vendría a ser la capacidad, ¿verdad? De producir, o sea, el gobierno debe tener un plan de gobierno para que ese plan se concrete y para que pueda reactivarse la economía y de tal forma crear nuevas fuentes de empleo. Yo creo que el futuro está en el campo. Seguimos en el Noticiero Cristiano y ya escuchábamos a lo largo del programa los resultados de nuestra encuesta, porque nuestras cámaras salieron a las calles para saber qué tiene en cuenta o qué factores tiene en cuenta la gente para elegir al próximo presidente. A propósito, también el pastor Víctor Val, en nuestro editorial del día de hoy, nos habla y nos da una reflexión al respecto, y esta editorial va a ser el principio de una serie de editoriales más que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de los noticieros cristianos. El tema principal de este editorial es "Se busca presidente", en la voz del pastor Víctor Val. El 21 de abril es el gran día. Elecciones generales. Se elegirá el futuro presidente del Paraguay, además de los integrantes del Congreso Nacional, del Parlasur, los gobernadores y los concejales de las gobernaciones. Será una gran oportunidad como también una gran responsabilidad, tanto para los electores como también para los candidatos que serán electos. Y el resultado de las elecciones depende de nosotros, los electores. El desempeño en la función pública depende ya de las personas elegidas para los cargos correspondientes. También depende del buen funcionamiento de las instituciones públicas y las personas responsables por las mismas. Y claro, al elegir un presidente pensamos en los intereses de nosotros y de nuestro país. Queremos que nuestro país progrese, queremos que la calidad de nuestra vida mejore. Aún así sabemos muy bien que es un gran riesgo dar el voto a un candidato. Es un riesgo porque no sabemos a ciencia cierta si tendrá la voluntad,
la intención, la determinación y la capacidad de desempeñar su función como corresponde. Por eso es tan importante que reflexionemos acerca de su perfil. Pareciera que el perfil de un candidato es más importante que su programa de gobierno. ¿Quiénes son estos señores y estas señoras que serán electos a ser presidente, legislador u otro funcionario de nuestro país? Una pregunta más importante, ¿cómo debería ser el presidente de un país? ¿Cómo debería ser el presidente del Paraguay? ¿Cuál ha de ser el perfil de nuestro futuro presidente? Según la Constitución Nacional, para ser presidente se requiere que tenga nacionalidad paraguaya natural, que haya cumplido los 35 años y que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esto es todo. 3 criterios para describir el perfil de aquella persona que tiene la responsabilidad de dirigir al país durante 5 años. Algunos dirán que esto no es suficiente. Yo pienso que sí, creo que es suficiente. Todo paraguayo, básicamente tiene el derecho de ser presidente si la ciudadanía lo elige. A la vez tengo que añadir que no es suficiente, ni remotamente. Y estoy contradiciéndome. Constitucionalmente, los 3 criterios definitivamente son suficientes. No hay nada más que añadir. Humanamente hablando, sin embargo, estos criterios no sirven mucho. O sea, hay unos cuantos criterios que no pueden ser legislados. No obstante, son demasiado importantes. Por ejemplo, no se puede prohibir por ley el odio, ni la envidia. Tampoco se puede prescribir por constitución ni la alegría ni el amor. Estoy hablando de cualidades humanas. Las cualidades humanas son muy importantes y determinantes para el buen ejercicio de la presidencia. Si la sociedad elige un presidente que está lleno de odio y rencor, no será un buen presidente, aun cuando haya obtenido una contundente mayoría. En una democracia se presupone la inteligencia y la capacidad del discernimiento de los electores. Y con toda razón, por eso debemos reflexionar acerca de estas cualidades humanas. Es más, debemos mirar muy de cerca a los candidatos. Debemos conocerlos lo suficiente como para saber qué cualidades humanas tienen. Ahora, estas cualidades humanas se perciben, también se las puede ver, se exteriorizan, se manifiestan a través de su conducta. Una persona cuya vida privada es un desastre, lo va a mostrar de alguna manera. Y si llega a ser presidente, el país será un desastre también. Esto significa que debemos mirar a lo que hacen y cómo se comportan. También en su vida privada. Claro, no se debe mezclar la vida privada con la vida pública. No obstante, la vida privada será el mejor indicador de cómo será en la vida pública un candidato. No nos engañemos, las promesas electorales suenan muy bien, pero el que no sabe gobernar su propia vida y su propia casa, ¿cómo puede gobernar un país? Ni con la democracia más perfecta en el mundo lo podrá hacer. Si alguien en la vida privada no respeta las leyes del país, tampoco lo hará en la vida pública. Si alguien es una persona violenta en casa, lo será también en la vida pública. Al árbol se lo conoce por su fruto. Las hojas de un árbol pueden ser muy verdes y su copa muy frondosa y grande, pero el fruto es lo decisivo para saber qué tipo de árbol es. Y un árbol podrido difícilmente puede dar buenos frutos. Con el ser humano no es muy diferente. Es por ello que debemos evaluar los frutos para conocer el carácter de una persona. Para que me entiendan, esta reflexión mía y las siguientes no serán reflexiones de índole política. Seguirán siendo reflexiones bíblicas teológicas, pero con aplicación consistente a la vida política. También debo aclarar que no me refiero a una persona específica. Y todo lo que digo acerca de un presidente también se puede aplicar a otros políticos que llegan a ser figuras públicas.
sean estos parlamentarios, gobernadores, intendentes, concejales, inclusive administradores y gerentes de las empresas privadas, rectores de universidades, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento leemos que David fue ungido para ser rey. Esta historia es demasiado interesante. Samuel, el profeta de Dios, cae en la trampa de las promesas electorales. Se fija en el perfil que parecía bien y normal en su contexto. Y Dios tiene que intervenir. Dios le dice al profeta: el ser humano ve lo que tiene por delante de sus ojos, pero Dios mira al corazón, y es por ello que no es ungido el candidato de Samuel, es decir, el mayor de los hijos. Es ungido el candidato de Dios, quien era el menor de todos los hijos, a David. Era una cuestión de cualidades humanas, o mejor dicho, de cualidades espirituales. Un perfil que no se puede legislar, un perfil más allá de lo que podemos ver como seres humanos. Aún así, debemos fijarnos en lo que es la vida del candidato. Miremos a los frutos, probemos el agua para conocer la fuente. Del perfil constitucional se encarga la justicia electoral. De las cualidades humanas debemos encargarnos nosotros, los electores. Esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos que amamos al Paraguay. No se pierdan las próximas ediciones del Noticiero Cristiano, porque esto solo es el principio de una serie que inicia el pastor Víctor Val y que se denomina justamente Se Busca Presidente, y vamos a tener también algunas reflexiones para hacer una buena elección el próximo 21 de abril. Y ahora sí es momento de hablar de los deportes, y como todos los domingos ya estamos en compañía de nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor. Buen día, May, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos la historia de Kevin Aguilera. Él tan solo tiene 18 años. Conozcamos la historia de este joven atleta extremo. Kevin Aguilera tiene 18 años y a pesar de su corta edad es un ejemplo para su familia y para los jóvenes. Desde que se presentaron problemas en su familia, todos buscaban ayuda. Kevin decide acudir a sus tíos y ellos le presentan a Cristo. Desde ese momento, muchas cosas empiezan a cambiar para bien. Mi familia tiene un cambio muy grande. En lo que era antes, ahora tiene un cambio impresionante, y solamente Dios pudo hacer eso, digo yo. Y me fue bien, terminé los estudios, me ayudó en eso, y con el estudio yo iba en un colegio técnico y el rally, los dos me eran un poco pesados. Y yo le pedí ayuda a Dios, y algunas veces tenía la carrera y terminaba los domingos a las 6 de la tarde. Y tenía que venir a estudiar toda la noche para el lunes poder ir a rendir. Y solamente Dios me da la fuerza para seguir, para hacer las dos cosas. A partir de los 14 años, se apasiona por los deportes extremos, especialmente por el rally. Con permiso de sus padres, se involucra totalmente hasta que llega a ser copiloto de un corredor destacado. En todo momento, manifiesta que con la ayuda de Dios pudieron salir campeones. En el año 2010 tuvimos un accidente con el auto. Nos tumbamos en el autódromo y el auto quedó totalmente deshecho, y tuvimos que hacer otro auto, usar las partes que servían del auto que quedó y hacer un auto nuevo prácticamente, y eso costó mucho dinero, y con la ayuda de Dios pudimos, porque le rogamos a Dios que podamos podamos armar de nuevo el otro auto. Y con el auto que armamos pudimos salir campeones. Desde que le conocí a Dios, traté de hacer o de practicar los deportes de mejor manera, realizar todo de mejor manera, todos mis deportes. Yo también estoy involucrado en el ciclismo, y eso es tener mucha resistencia física, entrenar mucho. Y todo lo que hago, si es que voy a competir o seguir algún campeonato, trato de hacerlo como para Dios y hacer de la mejor manera. Además, sirve a Dios en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, en 2 ministerios, Espíritu Santo, evangelizando a las personas, y en intercesión, orando por el Paraguay. Yo le digo a todos los jóvenes que si tienen un sueño o quieren cumplir alguna meta, salir campeón en algún deporte, que le rueguen a Dios
que le pidan su ayuda y que hagan las cosas de Dios, que estén en sus ministerios, en su iglesia, sirviendo, ayudando. No se aparten de la iglesia por el deporte y si es que les es un poco difícil, pidan ayuda a Dios para poder llevar adelante las dos cosas, la iglesia, el deporte y estar lejos de los vicios, de todas las distracciones del mundo. Hacemos una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Y porque creemos firmemente de que Dios puede hacer con lo poco cosas asombrosas, te invitamos a compartir con nosotros una nueva historia de emprendimiento y fe con nuestros amigos y compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, que ya tienen para contarnos un hermoso testimonio más de historias de emprendimiento y fe. Muy buenos días, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Como cada domingo seguimos en el bloque de historias de emprendimiento y fe y hoy conoceremos a un emprendedor con uno de los oficios más nobles. ¿A quién conoceremos, Cristian? Hoy conoceremos a un emprendedor dedicado al rubro de la carpintería. Conoceremos a Zenén Cuevas. Acompáñennos. Zenén Cueva es un emprendedor dedicado al rubro de la carpintería. Hace 20 años tuvo su primer encuentro con el Señor. A la fecha es miembro y líder de Ujieres de la iglesia Kadosh en Lambaré. Siempre hay un llamado para cada uno. El tema es saber escuchar, saber acudir a Él. Y siempre pone a alguien en nuestra vida, en nuestro camino, para que nos llevara a su presencia, a su camino, ¿verdad? Y a mí me puso que mi esposa. Yo le conocí siendo ella cristiana y fue ella la que me introdujo en el camino del Señor. Es muy lindo, muy hermoso vivir en el camino del Señor, andar en el camino del Señor. Lo más hermoso que uno puede ocurrir es estar en el Señor. Aprendió el oficio de carpintero desde los 13 años de edad y desde ahí se ha convertido en su fuente de trabajo. En la carpintería yo empecé desde muy pequeño, vamos a decir, desde criatura empecé a trabajar en la carpintería. Primero fue por necesidad, porque tenía que solventar mi gasto, y después fui creciendo, haciéndome profesional. En su oficio ha podido ver la fidelidad de Dios, tanto así que diferencia un antes y un después. La verdad que hay una diferencia tan grande en la vida comparándome, porque yo antes de conocer al Señor trabajaba igual, no me alcanzaba. Yo no tenía yo tenía a mi hija que tenía que ir al colegio, que tenía que entrar en un colegio privado y estaba muy apretadito. Mi señora también trabajaba y después de conocer al Señor parecería que todo fue más fácil, no teníamos más, vamos a decir, solucionamos todos nuestros problemas sin sobresalto. En el plano espiritual tiene una meta importante cada día. La vida espiritual lo más importante, ¿verdad? Es santificarnos cada día, porque sin santidad nadie verá a Dios. Cada día ir santificándonos, santificándome, de despojarme del viejo hombre, porque cada día el Señor nos muestra cosas de qué tenemos que dejar. Nuestro carácter, nuestra ira, nuestra falta de amor, nuestra falta de perdón. Hay tantas cosas que uno tiene que ir dejando. Finalmente, brinda un consejo a los televidentes. Si
todo emprendimiento que venga del Señor, que sea con la voluntad del Señor, si nosotros le entregamos al Señor, no le quepa ninguna duda que el Señor va a estar ahí contigo, va a estar ayudándote en todo lo que enfrentas, pero sin Dios, fuera del Señor, no podemos hacer nada. Así como Zenén nos ha demostrado que Dios es fiel en todo momento, sigamos ese mismo ejemplo, confiando en Dios y que lo mejor está por venir a nuestras vidas. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que trabajan por un Paraguay mejor. Bendiciones. Gracias, Cristian y Guillermo, por esta hermosísima historia, como todos los domingos que comparten con nosotros en el Noticiero Cristiano. Y ahora les invitamos a compartir con nosotros una agenda de actividades, porque se vienen numerosas actividades realmente interesantes para compartir con ustedes. Si soñaste en ser una estrella de la música gospel, esta es tu oportunidad. Hecho en Casa TV. Hace un llamado a inscripción en Red Guaraní en el complejo Textilia, sobre Avenida General Santos, librerías del CFA, Reflexión, Música y Libros sobre Avenida Eusebio Ayala, librería La Senda en Luque, sin límite de edad. Pero además, si te gusta bailar, declamar, pintar, actuar, también vas a tener la oportunidad de ser parte de Hecho en Casa TV. Conoce otra manera de hacer ministerios para líderes, pastores, deportistas y todo aquel que tenga una pasión por Dios y los deportes. Del 1 al 3 de marzo, entrenamiento SICAS Paraguay, cupos limitados. La Iglesia Catedral de la Alabanza nos invita a ser parte de Inyección de Fe, el sábado 16 de marzo en el estadio del Club Sol de América, con la presentación internacional de Samuel Hernández. Dios lo utiliza para impactar vidas por medio de la música, en donde más de 5.000 personas han entregado su vida a Cristo en sus presentaciones alrededor del mundo. Su música ha roto barreras, ha unificado el pueblo y ha demostrado que se puede tener éxito sin contaminarse y sin cambiar la esencia del Evangelio. Pueden adquirir sus entradas en la librería La Senda de Luque, el costo 20.000 guaraníes. Por si no hay mañana. Y si vos también querés compartir con nosotros tus actividades, lo podés hacer a través de nuestro correo noticierocristiano@redguaraní.com.py. No te pierdas entonces de poder también compartir con nosotros tus actividades de las iglesias, instituciones, lo que quieran, a través de nuestro correo noticierocristiano@redguaraní.com.py. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos como cada domingo, por ser parte también de Noticiero Cristiano. No te puedes perder el próximo domingo también nuestra edición, porque vamos a tener mucha más información para compartir con ustedes. Y también no podemos perder la oportunidad de invitarte a ser parte de una iglesia. Ahí vas a encontrar palabra de Dios directamente para tu corazón, para tu vida. Vas a salir fortalecido y también vas a encontrar hermanos que te van a estar ayudando. No te pierdas de esta oportunidad. Hay una iglesia cerca de vos donde vas a poder recibir este mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Les queremos agradecer nuevamente por compartir con nosotros Noticiero Cristiano. Les esperamos el próximo domingo. Muchas gracias y bendiciones.